Què tal? Molt benvinguts a un nou Tots som Europa. Fa aproximadament un mes, l'eurodiputat del Partit Popular, Javier Zarzalejos, va presentar l'informe sobre la proposta de la Comissió Europea per la prevenció i la lluita contra l'abús sexual a menors. Per parlar d'aquest tema i d'altres temes d'àmbit europeu, l'hem convidat avui al programa. Muy bienvenido, señor Zarzalejos. Muchas gracias. Encantado Bien. de estar aquí. De entrada, explíquenos un poco cuál es la situación de Europa en cuanto al material de abuso sexual a menores. Bueno, ya desde la pandemia lo que se ha observado por todas las agencias de lucha contra la delincuencia y por organizaciones de la sociedad civil es un crecimiento verdaderamente horripilante de la diseminación, de la difusión, del intercambio de contenidos de abuso sexual infantil en Internet. Los datos que podemos disponer, y son parciales, son realmente, como digo, terribles. Estamos hablando de que ya los contenidos de abuso sexual empiezan a ser mayoritariamente referidos a menores entre 7 y 10 años. Estamos hablando de que se ha generalizado la extorsión sexual a menores. En este momento, más de la mitad de todos los contenidos de abuso sexual que se están detectando en la red son contenidos de abuso sexual producto de una extorsión a menores, ¿no? Entonces estamos ante un problema de una escala verdaderamente, como digo, horrible, y tenemos que adoptar medidas, y medidas para, primero, prevenir que esos contenidos se produzcan, por tanto, para prevenir lo que son las agresiones sexuales contra menores, y al mismo tiempo detectar y eliminar esos contenidos de la red. Hay que tener en cuenta que hay algunos de estos contenidos que se están continuamente intercambiando y que todo contenido de abuso sexual supone también una revictimización de quien los ha sufrido, ¿no? De quien los ha sufrido en el mundo real y que después se ve nuevamente victimizado por la circulación de estas imágenes en Internet. Ha hablado usted que una parte muy importante es la detección y usted ha afirmado en alguna ocasión que es necesario pasar de esta detección voluntaria que hay actualmente a una detección obligatoria. ¿Cómo se haría y qué comportaría? Bien, lo que está planteado en este momento y estamos debatiendo es, primero, todas las compañías, absolutamente todas, que ofrecen servicios digitales en la Unión Europea tienen que hacer un análisis del riesgo de sus servicios. Es decir, tienen que ver hasta qué punto sus servicios pueden ser utilizados para fines de difusión de material sexual, de abuso sexual de menores. Y esto es relativamente sencillo de explicar. No es lo mismo un servicio que se ofrece, que es de pago, que se exige una verificación de la edad creíble y que tiene, por tanto, muchas barreras de entrada, a servicios de chat en el que realmente pues, el negocio y lo que se ofrece es precisamente la posibilidad de contactar anónimamente y sin ninguna restricción. Pues evidentemente este servicio tiene mucho más riesgo de ser utilizado por los pederastas, bien para captar menores o bien para difundir estas imágenes de abuso sexual, que un servicio que es mucho más cerrado y que tiene muchos más controles. Todas las empresas van a tener que hacer un análisis de cuál es el riesgo que sus servicios ofrecen para los propósitos de los pederastas. Tendrán que adoptar cuáles son las medidas que pueden tomar para evitar o para prevenir estos riesgos, y en aquellos casos en los que las medidas no sean suficientes, pues entonces habrá un procedimiento judicial en el que se establecerán obligaciones específicas de detección a compañías concretas para servicios concretos. ¿Estamos hablando de esta orden de detección de la que habla el informe? Exacto. La orden de detección es una de las grandes novedades, pero hay que tener en cuenta que la orden de detección es el último recurso. Nosotros esperamos que todas las compañías, una vez que analicen bien cuáles son los riesgos que sus servicios tienen,
puedan adoptar medidas y que las propongan a las autoridades competentes y que, por tanto, las órdenes de detección, es decir, llevar una compañía ante un juez para que adopte medidas específicas de detección de contenidos de abuso sexual infantil, pues sea la excepción y sea un último recurso cuando todos los demás recursos han fallado. Ujú. Y finalmente usted propone que se cree un foro consultivo de víctimas. ¿Para qué tiene que servir este foro? Bueno, yo creo que con eso vamos a atender una reivindicación de las organizaciones de víctimas. Evidentemente, el abuso sexual es una experiencia absolutamente devastadora y hay pues, víctimas que emprenden su camino, ¿no?, de recuperación en silencio, pero hay otras muchas que quieren hacer visible, primero, de lo que fueron víctimas y después un mensaje, digamos, de esperanza, ¿no?, de la capacidad de superación de esa experiencia tan traumática y tan devastadora. Y yo creo que las víctimas son necesarias porque sobre la experiencia de las víctimas tenemos también que construir una parte importante de nuestra estrategia para prevenir el abuso sexual. Una estrategia que, por cierto, tiene mucho que ver también con la educación y con la información. A veces podemos tener la sensación de que estas cosas no van a pasar en nuestras familias, no van a pasar en nuestra casa, no van a afectar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y no es verdad. Desgraciadamente, ese es un riesgo del que tenemos que ser conscientes, que pueden ser víctimas todos los niños y todos los menores en general. Por tanto, es algo que nos afecta directamente y que puede ser gravísimo. Insisto, el crecimiento en lo que son casos de extorsión, de chantaje por parte de depredadores sexuales que consiguen engañar a un menor, a una menor, para que les envíe determinadas fotografías, determinadas imágenes. Una vez que éstas se han enviado, el depredador ya ha conseguido pide cada vez material más explícito, más agresivo, más devastador. Bueno, el crecimiento de este tipo de abuso sexual que tiene un reflejo en la red, porque se trata de imágenes que se intercambian y que se difuminan, es verdaderamente horrible y tenemos que adoptar medidas muy activas en este sentido. Un crecimiento muy preocupante. Señor Zarzalejos, ¿dónde cree que falla el sistema para que cada vez haya más contenido sobre abusos sexuales? Yo creo que falla inicialmente en la prevención. Tiene que haber muchas más herramientas que prevengan la posibilidad de que depredadores sexuales puedan entrar en contacto con menores. Falla también la implicación de muchos padres, de muchos tutores, de muchas personas responsables de los menores que ven que el mundo digital es un mundo, en fin, ajeno, difícil de controlar. Y luego tenemos que incrementar la educación y la información a los propios menores. Los menores nunca son responsables de los abusos que sufren, ¿no? Son las víctimas, pero tienen que saber que Internet es un ámbito extraordinariamente positivo, con unas ventajas de acceso a la información, a la comunicación, al intercambio con muchas otras personas absolutamente increíble, pero al mismo tiempo tiene sus riesgos y tienen que saber manejar los riesgos y tienen que, digamos, redescubrir un sentido de la privacidad que a veces cuando uno ve las redes sociales, lo que se escribe, lo que se dice, pues da la impresión de que falta. Dejando este tema aparte, si le parece, nos centramos ahora en la propuesta anticorrupción de la Unión Europea y en este sentido, desde el Partido Popular exigen al gobierno español que restablezca el delito de malversación sin rebajas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la propia Unión Europea, con esta propuesta de directiva que quiere armonizar los delitos relativos a la corrupción, entre ellos la malversación, en todos los Estados miembros de la Unión, desmiente el argumento que manejó el gobierno de que teníamos que alinear nuestro ordenamiento penal
con el ordenamiento europeo. No se entiende que cuando la corrupción es un fenómeno que está afectando la credibilidad de nuestras instituciones democráticas, no se entiende que cuando la Unión Europea se ha endeudado en 750.000 millones para ofrecer fondos a los Estados que permitan la recuperación de sus economías tras el impacto del COVID, tras el impacto de la guerra de Ucrania, precisamente se estén rebajando las responsabilidades y las penas a aquellos que tienen que administrar fondos públicos, ¿no? y que precisamente por el hecho de ser administradores de fondos públicos tienen una obligación especial de actuar con la máxima honradez, ¿no? Esto, insisto, no se entiende y la Comisión Europea pues, ha tomado esta medida de proponer la armonización de los delitos de corrupción en toda la Unión Europea, de modo que sepamos cuáles son nuestros estándares y un nivel de exigencia que tiene que ser muy alto. Y en el caso de España, ¿qué implicaría restablecer este delito de malversación? Pues implicaría, desde luego, para empezar, no distinguir entre aquella malversación que se produce cuando un administrador de fondos públicos dedica el dinero público a finalidades ilegales, sea o no su propio bolsillo el destinatario de este dinero público. Es decir, no es menor ni menos grave la malversación por el hecho de que el dinero público que se utiliza mal, que se utiliza ilegalmente, no vaya al bolsillo del administrador, ¿no? Esto para empezar. Y después hay que armonizar las penas, puesto que la directiva europea va a establecer unos mínimos y unos que en este momento, tras la reforma del Código Penal, la legislación española pues no cumple. ¿Y cree que el Gobierno está a tiempo de hacer marcha atrás? Bueno, yo creo que el Gobierno debería adelantarse, no esperar a que la directiva europea estuviera en vigor y, por tanto, verse obligado a hacer la reforma de la reforma, valga la expresión, del Código Penal, y debería adelantarse y debería corregir y debería rectificar, teniendo en cuenta que además España asume el 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea y que por tanto tiene, digamos, más motivos para ser ejemplar en estos temas, ¿no? De modo que yo creo que además ahí contaría sin duda con el apoyo del primer partido de la oposición, al menos, y que se podría hacer una reforma razonable y que sí que fuera una reforma que alineara nuestro ordenamiento penal con Europa, no como ahora, que lo que hemos hecho ha sido alejarnos de la línea que la Unión Europea quiere adoptar en esta materia. Pero creo que lo tiene que hacer, lo debería hacer pronto, no debería esperar a que la directiva estuviese aprobada y debería hacerlo precisamente porque asumimos la presidencia del Consejo de la Unión el 1 de julio y debemos dar ejemplo a los demás estados. ¿Y confían en que lo hará? No. La respuesta a una pregunta tan directa, la respuesta desgraciadamente es directa. No tengo ninguna confianza en que lo haga. Este es un gobierno, lo hemos visto con la ley del sí es sí, que ha tardado meses, después de negar la evidencia, ha tardado meses en rectificar, y yo creo que las perspectivas de que haga algo más rápido, más eficaz en el delito de malversación, a pesar de que la posición europea es tan clara como la que estoy explicando, pues son muy escasas. Por tanto, no tengo ninguna confianza en que el gobierno lo vaya a hacer. Señor Zarzalejos, volvemos a cambiar de tema. El último tema a tratar en el programa de hoy es la lucha contra el crimen organizado. Una lucha que desde el Partido Popular piden que se mejore. ¿Cómo? Sí. Bueno, fundamentalmente con cooperación policial, cooperación judicial y con mejor información y aplicación de las herramientas tecnológicas necesarias para hacer más eficaz el intercambio de información. En este momento la lucha contra la delincuencia internacional en el ámbito europeo tiene dos pilares. Uno es la cooperación entre policías y jueces de los diversos países y el otro es la tecnología. En este momento la lucha contra la delincuencia exige el manejo
de muchos datos, exige el procesamiento de mucha información y eso tiene que ser puesto al servicio de la cooperación entre las diversas cuerpos de policía y las diversas organizaciones judiciales. Hemos avanzado mucho en Europa, pero tenemos todavía que avanzar algo más. Según los análisis de Europol, en la Unión Europea se contabilizan hasta 5.000 grupos de delincuencia organizada. Entiendo que esta cifra supone un gran desafío, ¿no?, para Europa. Es un gran desafío porque precisamente esa proliferación, ese alto número de grupos de delincuencia organizada, da también idea de en qué medida la delincuencia organizada está cambiando, ¿no? Ya no estamos hablando de grandes organizaciones mafiosas muy jerarquizadas, sino que estamos hablando más bien de redes, ¿no?, de organizaciones un poco más pequeñas, donde hay individuos de diversas nacionalidades, organizaciones que son muy versátiles, que se dedican a una diversidad de actividades delictivas, que pueden ser tráficos de drogas, de armas, de personas, que se dedican a la extorsión, y luego un fenómeno muy importante, y es que la delincuencia organizada también encuentra en el ámbito digital en este momento su gran ámbito de expansión. En este momento se puede decir que hay más delitos que se cometen en el ámbito digital que en el ámbito offline, ¿no? De la misma manera, antes estábamos hablando de la necesidad de cooperación, que el 80% de las investigaciones judiciales, el 80% de los procedimientos judiciales y de las investigaciones policiales requieren el acceso a datos digitales. Pueden ser desde la localización hasta los datos de tráfico en redes sociales, hasta los datos de suscripción de los usuarios. El 80% requiere de evidencias digitales y, por otra parte, estamos hablando de un crecimiento, yo me atrevería a decir que exponencial, de la delincuencia y de la criminalidad en la red. Por tanto, entiendo que en este caso la cooperación entre los diferentes cuerpos policiales de los diferentes países es muy importante. Es muy importante y por eso agencias como Europol, que es digamos la gran plataforma de coordinación y de intercambio de información entre fuerzas de seguridad, donde por cierto están representadas también dentro de la unidad española, la unidad que actúa en Europol, tanto los Mossos d'Esquadra como la Policía Autónoma Vasca. Esa coordinación es esencial y tenemos que seguir fortaleciendo esos mecanismos, porque si la delincuencia en Europa no tiene fronteras, somos un espacio abierto, somos un espacio integrado, pues la cooperación tampoco las puede tener. Lo que no podemos es beneficiar a los delincuentes con la libre circulación, mientras que ponemos obstáculos y barreras a la cooperación policial y a la cooperación judicial. ¿Vamos por el buen camino para mejorar esta lucha? Yo creo que sí, Ahora bien, debemos ser conscientes de que la lucha contra la delincuencia, tanto en el mundo offline como en el mundo online, va a requerir unas fuerzas de seguridad más tecnificadas, un mayor aporte de tecnología en sus recursos y unas mejores dotaciones. Antes hablábamos del abuso, de los contenidos de abuso sexual de menores en la red. Pues bien, simplemente el gestionar, el analizar todos los informes, todas las denuncias que proceden tanto de las compañías como de las organizaciones de sociedad civil, como de los usuarios que en un momento determinado pueden encontrarse con este tipo de contenidos, pues por ejemplo van a exigir un incremento importante de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las fuerzas de seguridad en España y en toda Europa. Por tanto, vamos por el buen camino, pero vamos a necesitar más recursos. Señor Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este programa. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. I amb tots vostès ens retrobem en un nou Tots som Europa.